Hola, hoy nos metemos de lleno en uno de esos temas fascinantes, la ciencia que intenta explicar por qué somos como somos. Y vamos a ir mucho más allá de esa idea tan simple de si todo es por los genes o por el ambiente. Vamos a sumergirnos en la genética cuantitativa. A ver, esta es la eterna pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué pesa más, lo que traemos de fábrica, por así decirlo, en nuestros genes, o todo lo que vivimos? Bueno, pues la genética cuantitativa nos da una respuesta que, ya os adelanto, es mucho más interesante que un simple cara o cruz. Vale, para empezar a entender esto, lo primero es saber que no todos los rasgos genéticos son iguales. Hay algunos que son como un interruptor, o está encendido o está apagado, pero hay otros que son más bien como un regulador de intensidad, con un montón de posiciones intermedias. Aquí está la clave de todo. Un rasgo discreto o cualitativo es muy sencillo. Por ejemplo, el factor RH de la sangre. O eres positivo o eres negativo, no hay más. Y normalmente detrás de eso hay un único gen que lo decide. Pero claro, luego están los rasgos continuos, como la altura. Nadie es alto o bajo y punto. Hay un abanico inmenso de estaturas. Y esto pasa porque estos rasgos no dependen de un solo gen, sino de la acción combinada de muchísimos genes. Entonces, ¿cómo funciona eso de que muchos genes creen un solo rasgo? Pues la idea principal se llama efecto aditivo. Es bastante intuitivo, la verdad. Podemos imaginar que cada gen aporta un poquito, como si fueras sumando pequeñas cantidades para llegar al resultado final. Hay un experimento clásico con el trigo que lo explica de maravilla. Mirar, si cruzamos una planta de trigo de grano muy rojo con otra de grano blanco puro, la primera generación de hijos sale toda rosa, un color intermedio. Pero lo bueno viene ahora. Si cruzamos esa generación rosa entre sí, tachán. En la siguiente generación aparece toda la gama de colores, desde el blanco original hasta el rojo más intenso, y con la mayoría de granos en tonos intermedios. Esto es la prueba de que no hay un solo gen, sino varios que van sumando sus dosis de color. Y esta tabla nos enseña la matemática que hay detrás. Es muy simple. Pensemos que cada alelo en mayúscula, una A o una B, suma un punto de color. Y los alelos en minúscula, A o B, suman 0. El color final del grano es solo la suma del valor de sus 4 alelos. Por eso ABB da 4, el rojo más oscuro, y ABB da 0, el blanco. Y los de en medio, como ABB, suman 2 y nos dan ese color rosa. Es literalmente una suma. Muy bien, ya sabemos cómo funcionan estos rasgos tan complejos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos saber qué parte de las diferencias que vemos en un rasgo, como la altura, se debe a los genes? Pues para eso, los científicos usan un concepto clave, la heredabilidad. Aquí está la definición de manual y hay que prestar mucha atención. Lo más importante, la heredabilidad no habla de una sola persona, sino de una población entera. Lo que mide es qué porcentaje de las diferencias que observamos entre la gente se debe a sus diferencias genéticas. Es un número que va de 0 a 1. 0 es que los genes no explican nada de la variación. Y 1 es que lo explican absolutamente todo. Vale, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que un estudio dice que la heredabilidad de un rasgo es de 0,80. ¿Qué significa exactamente este número? Y ojo, mucho cuidado aquí, porque este es el error más común, el que comete casi todo el mundo. Ver ese 0,80 y pensar, vale, el 80% de mi altura viene de mis genes y el 20% de lo que comí. No, para nada. Lo que significa es que el 80% de las diferencias de altura que vemos entre todas las personas de una población se puede explicar por sus diferencias genéticas. Es un matiz sutil, sí, pero es que lo cambia todo, es fundamental. Claro. Con humanos no podemos hacer experimentos de cría como con el trigo, obviamente. Entonces, ¿cómo narices calculamos la heredabilidad? Pues aquí es donde entra en juego el experimento natural más increíble que nos ofrece la biología: los gemelos. La lógica que hay detrás es brillante por lo simple que es. Por un lado tenemos a los gemelos idénticos, que son básicamente clones genéticos, y por otro a los mellizos, que genéticamente se parecen lo mismo que dos hermanos cualquiera, solo que nacieron a la vez. Lo interesante es que ambos tipos de hermanos suelen criarse en ambientes muy parecidos. Así que el razonamiento es este. Si para un rasgo concreto los gemelos idénticos se parecen mucho más entre sí que los mellizos, ¿a qué se debe esa diferencia? Pues a los genes, claro, porque es lo único que tienen mucho más en común. Y al comparar esa diferencia de parecido, podemos estimar cuánta influencia tienen los genes, o sea, podemos calcular la heredabilidad. Bueno, y ahora vamos a aplicar todo esto a algunos de los temas más complejos y que más debate generan: la conducta humana. Hablamos de rasgos como la inteligencia o la predisposición a ciertas condiciones de salud mental.
Por ejemplo, los estudios más potentes que se han hecho, que son los de gemelos idénticos separados al nacer y criados por familias diferentes, nos dan una heredabilidad para la inteligencia general de alrededor de 0,75. Esto sugiere que una parte muy importante de la variación que vemos en las puntuaciones DCI en una población tiene un componente genético. Y de la misma manera se han encontrado componentes genéticos importantes en la predisposición a condiciones como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Cuidado, esto no significa que haya un gen de la esquizofrenia. Significa que las diferencias genéticas entre personas explican una parte de por qué algunas tienen más vulnerabilidad que otras a desarrollar estas condiciones. Pero aquí viene el giro final, y es probablemente lo más importante que vamos a ver hoy. Que una cifra de heredabilidad sea alta no significa para nada que los genes sean nuestro destino, ni que el ambiente no importe. De hecho, a veces el ambiente es tan poderoso que puede anular por completo las predisposiciones genéticas. Para entender esto, vamos con otro experimento clásico. Unos investigadores criaron 2 líneas de ratas, unas listas, que aprendían a salir de un laberinto enseguida, y otras torpes, que cometían un montón de errores. Esa diferencia era claramente genética, heredable. Y ahora viene lo bueno. Cogieron ratas de las 2 líneas genéticas, de las listas y de las torpes, y las criaron en 3 ambientes distintos. Un ambiente normal, uno empobrecido, básicamente una jaula vacía y aburrida, y un ambiente enriquecido, lleno de juguetes, túneles y estímulos. El resultado es asombroso. En el ambiente normal, las ratas listas lo hicieron mucho mejor que las torpes, lo esperado. Pero en el ambiente empobrecido, las 2 lo hicieron fatal. La ventaja genética de las ratas listas se esfumó por completo. Y lo más increíble, en el ambiente enriquecido, las 2 lo hicieron genial. El entorno estimulante fue capaz de compensar la mala genética de las ratas torpes. Esta es la moraleja de la historia. Los genes nunca actúan solos, en el vacío. Un ambiente lo suficientemente potente, para bien o para mal, puede eclipsar las predisposiciones genéticas. La heredabilidad solo nos dice qué factor explica mejor las diferencias en las condiciones actuales, pero no nos dice nada sobre lo que podría pasar si cambiamos esas condiciones. Así que al final, la verdadera historia no es una batalla de herencia contra ambiente, es más bien una danza, una interacción constante y súper compleja. Los genes pueden darnos un punto de partida, unas cartas con las que jugar, sí, pero es el entorno el que a menudo determina cómo se desarrolla la partida y hasta dónde podemos llegar. Y con esa idea nos quedamos. Si los genes no son un destino sellado, ¿qué es lo que de verdad moldea nuestro potencial?